Al igual que pasaba con las mezclas alcalinas, es importante ver qué mezclas ácidas son compatibles y cuáles no. Y también vamos a analizar qué pasa si titulamos la presencia de alguna sola de estas especies. Eh, yo acá puse como una de todas estas especies, un ácido fuerte, ácido fosfórico, fosfato diácido, fosfato monoácido, digamos, agarré como un ácido poliprótico y la posibilidad de existencia de estas especies, incluso combinadas con un ácido fuerte, como podría ser ácido clorhídrico, y analizar qué pasa con cada una de ellas. Nosotros vamos a tomar como modelo el esquema que está acá, donde siempre vamos a tener en la bureta la solución de hidróxido de sodio que vamos a usar, y acá podemos poner alícuotas diferentes de cada una de estas especies por separado o mezcla compatible de alguna de ellas. Yo acá puse como una referencia, decir, bueno, nos vamos a poner contentos si compatible, y no, si no es compatible le ponemos una cruz que no nos gustó, digamos. Vamos a analizar cada una de ellas. Por ejemplo, ácido fuerte contra y fosfórico. Fosfórico no puede protonarse más, entonces por más que el ácido sea fuerte y que tenga capacidad de protonación, si esta sustancia no acepta más cationes hidrógenos, van a poder coexistir ellas. ¿Qué quiero decir? No hay reacción química entre estas especies. Ese es el concepto de compatibilidad que vamos a usar, que cada una conserva su identidad una vez que las mezclamos. Entonces, esto le damos tilde favorable. Existe. Una mezcla clorhídrico-fosfato de ácido. Este es un anfolito. Puede ceder cationes hidrógeno o aceptar cationes hidrógeno. Obviamente que si lo pongo con un ácido fuerte, es posible que tome cationes hidrógeno. Entonces me va a aparecer una nueva especie. Va a haber una reacción entre estos dos y se va a generar ácido fosfórico. ¿Cuánto? No sé, dependerá de las condiciones estequiométricas. Pero lo que me estoy dando cuenta es que cuando yo mezclo estas dos especies, no es posible que coexistan sin que reaccionen. Por lo tanto, no es una mezcla compatible. Si mezclo un ácido fuerte con fosfato monoácido, me vuelve a pasar lo mismo. Tengo otro anfolito que es mucho más básico que el anterior. O sea que sí o sí va a reaccionar, no es una mezcla compatible. Si mezclo ácido fosfórico con fosfato diácido, ¿qué tenemos acá? Esto es un buffer, ¿se dan cuenta? Si yo me imagino que puede haber una reacción química, ¿qué me podría imaginar? Que este le cede un catión hidrógeno a este. ¿Y este se transformaría en qué? En ácido fosfórico. Y al ceder el hidrógeno, ¿cómo quedaría este? Como fosfato de ácido. O sea que los productos de la reacción que imaginariamente me estoy creyendo que puede ocurrir son iguales que los reactivos. Si yo tengo una reacción química que productos y reactivos son iguales, quiere decir que la ecuación que estoy planteando como posible reacción química no va a existir. Digamos, o sea, no hay, en la reacción química hay un cambio de calidad, tiene que haber productos diferentes en los reactivos. Entonces esto quiere decir que no hay una reacción neta entre estas dos especies, por lo tanto es una mezcla compatible. Ahora, si yo mezclo fosfórico con fosfato monoácido, el fosfato monoácido puede aceptar hidrógenos del ácido fosfórico y transformarse ¿qué? En fosfato diácido, y es una especie nueva, no conservan la identidad original de lo que puse. Por lo tanto, al generarse una especie nueva, no va a ser una mezcla compatible. Fosfato diácido, fosfato monoácido. Nuevamente es un buffer, ¿se dan cuenta? Entonces, estas dos especies, si este C de hidrógeno, fosfato diácido, queda como fosfato monoácido. O sea que productos y reactivos son lo mismo, quiere decir que en una reacción química neta existen. O sea que de toda esta mezcla de estas cuatro especies que yo tenía acá, tenemos tres situaciones que puede haber. Mezcla, por ejemplo, clorhídrico-fosfórico, mezcla fosfórico-fosfato diácido, o la mezcla fosfato diácido-fosfato monoácido. Yo podría titular cada una de estas especies por separado o mezclas compatibles de ellas. Vamos a ver, digamos, en el desarrollo qué es lo que vamos a hacer. Primero voy a borrar todo esto que hice y vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vamos a empezar a recordar, primero, cómo es una curva de titulación del ácido fuerte y del ácido fosfórico, así nos sirve de base para poder después analizar las titulaciones. En el ácido fuerte tenemos un salto muy grande, digamos, un cambio muy grande de pH, donde los dos indicadores que normalmente utilizamos, verde de bromocresol y fenolftaleína, ¿sí? Puedo utilizar cualquiera de los dos que prácticamente no tengo error, cambian los dos, digamos. Y cuando realizo la titulación del ácido fosfórico, tengo dos saltos, como ya lo hemos visto en otro momento para este caso, donde pasa fosfórico a fosfato diácido, primer punto de equivalencia, y un segundo punto de equivalencia, que es el segundo salto, que pasa a fosfato monoácido.
En cada uno de ellos justo coincide con la posibilidad de utilizar estos dos indicadores. O sea que si yo uso verde bromocresol y titulo ácido fosfórico, la titulación termina en fosfato de ácido. Y si titulo fosfórico y uso fenolftaleína, la titulación donde termina en fosfato monoácido, no en el diácido. ¿Bien? Entonces esto me sirve de base para poder pensar qué va a ocurrir ahora. Vamos a analizar a ver qué pasa si titulamos una solución que solo tiene ácido fosfórico, ¿bien? Solo ácido fosfórico, ojo. Si dos alícuotas diferentes, pero que tienen nada más que el ácido fosfórico. Si yo uso verde bromocresol, la reacción química que ocurre es esta. Los oxidrilos de la base fuerte reaccionan con el fosfórico para dar fosfato y ácido. La relación es 1 a 1. O sea que los milimoles de base que gasté en este caso es igual a los milimoles de fosfórico que tengo. En la segunda alícuota la titulo con hidróxido de sodio utilizando fenolftaleína como indicador. O sea que ahora llego hasta acá, hasta fosfato monoácido, no hasta fosfato diácido como hoy. Entonces la ecuación química que interpreta esa titulación es esta, donde los milimoles de base que gasto ahora usando fenolftaleína en esta situación, estos milimoles ¿cómo son? Son el doble que los milimoles que tengo de fosfórico. O sea, es 2 veces el número de milimoles de fosfórico. Entonces, como la concentración de la base es la misma, ¿qué quiere decir? Que el volumen que voy a gastar acá con fenolftaleína va a ser el doble del volumen que gasté con verde bromocresol. ¿Bien? Supónganse que acá tengo 1 milimol. Acá gasté 1 milimol de base. Y si acá tengo 2, sigo teniendo la misma cantidad original de fosfórico. Ahora, ¿cuántos milimoles de base voy a gastar? El doble. Si la concentración de la base es la misma, ¿qué quiere decir? Que el volumen de base que gasté ahora va a ser el doble. Bien, vamos a ver otra situación. Si la muestra solo tuviera fosfato diácido, como es este caso, cuando uso verde bromocresol, estoy con fosfato diácido, fíjense la curva que está acá, estamos acá, o sea que estamos arrancando de este pH, no estamos arrancando de acá abajo, solamente tenemos fosfato diácido originalmente en esta muestra, problemas que nosotros creemos que estamos titulando. Entonces, si yo tengo esto, el volumen que voy a gastar de base usando verde bromocresol, todos estos milimoles, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente igual a 0, porque estoy en este volumen. ¿Cuánto puedo llegar hasta? ¿1 gota? ¿2 gotas? Eso no es titular, digamos, ¿está bien? Significa que estoy ya en el rango de viraje de ese indicador. La segunda alícuota la titulo con fenolftaleína. ¿De dónde va a ir el fosfato diácido? ¿Hasta dónde va a ir? Hasta fosfato monoácido. Ahora, los milimoles de fosfato diácido que tengo van a ser igual a los milimoles de base usando fenolftaleína. Distinto de 0, porque ahora sí, ¿qué va a pasar? Me vine de acá hasta acá, digamos. Esta es mi situación original y esta va a ser mi situación final. Un volumen gasté. ¿Cuánto? Y no sé, depende de cuánto tenga de fosfato diácido en la muestra. ¿Qué pasa si tenemos mezclas compatibles como la que charlamos recién? Por ejemplo, si tuviéramos una mezcla compatible ácido clorhídrico y ácido fosfórico y usamos estos dos indicadores para distintas alícuotas. En la alícuota 1, por ejemplo, ¿sí? Que la pongo en el Erlenmeyer y titulo con hidróxido de sodio, pongo verde bromocresol en el Erlenmeyer como indicador. O sea que voy a terminar acá, en pH 5,4, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo titule voy a llegar hasta como máximo hasta esta especie, hasta fosfato de ácido. ¿Qué es lo primero que titulo en esta mezcla? El ácido fuerte. ¿Qué me da cuando titulo el ácido fuerte? Agua. ¿Qué me queda? Ácido fosfórico. O sea que el pH me sigue quedando muy bajo. Recuerden que el pH ácido fosfórico tiene un pH del orden de 1,67. Entonces, el verde bromocresol cambia a pH 5,4. O sea que titulé todo el clorhídrico y no movió el indicador nada. Titulo el clorhídrico, titulo el fosfórico y llego a fosfato diácido y el indicador va a cambiar. Entonces, mi pregunta es, en esta alícuota 1, que usé verde bromocresol, y que este es el intervalo de viraje donde cambió mi pH de punto final, los milimoles de base que usé usando verde de bromocresol, que está acá, ¿a qué son iguales? ¿En qué gasté? Gasté una cantidad de milimoles de base igual que los milimoles que tengo del ácido fuerte. Fíjense, el número de milimoles de ácido clorhídrico igual al número de milimoles de base. Pero gasté más base, gasté para titular el fosfórico. ¿Hasta dónde? Hasta fosfato de ácido. Esta estequiometría también es 1 a 1. O sea que los milimoles totales de base que gasté son los que gasté para titular clorhídrico, más un número de milimoles iguales que los que había de fosfórico. ¿Bien? Porque la relación es 1 a 1. Entonces, estos son los milimoles totales de base que gasté. Igual que los milimoles que tenía de clorhídrico, más los milimoles que tenía de fosfórico. Lo llamo ecuación 1. Segunda alícuota, uso fenolftaleína como indicador. Fíjense lo que pasa acá. Nuevamente, arrancamos de 0, ¿está bien? ¿Qué titulo? El clorhídrico.
me da agua. Ahora titulo el fosfórico, pero si uso fenolftaleína, ¿hasta dónde llego? Hasta fosfato monoácido, no hasta fosfato diácido. Por lo tanto, vamos a ver en esta alícuota 2, cuando uso fenolftaleína, que este es mi pH de punto final, que llegué hasta fosfato monoácido, los milimoles de base que gasto usando fenolftaleína es igual. Gasto una cantidad de milimoles de base igual que el número de milimoles que tengo del ácido fuerte, o sea, igual al número de milimoles de protones. Más los milimoles que gasto de base, ¿son igual que los milimoles de fosfórico? No, no, no. Los milimoles de base son el doble que los de fosfórico, entonces, más el doble de los milimoles de fosfórico. A esto lo llamo ecuación 2. Bien, vamos a hacer cuentas ahora para poder después hacer cálculos, pero cuentas analíticas, digamos, sin números. Si restamos miembro a miembro la ecuación 2 menos la ecuación 1, ¿qué hacemos? Restamos esta ecuación menos esta ecuación. Acá, milimoles de protones con milimoles de protones se cancelan, porque estamos hablando de la misma muestra, ¿está bien? O sea que son los mismos que me va a dar. 2 milimoles de fosfórico menos milimoles de fosfórico, ¿qué me da esta resta? Igual a milimoles de fosfórico. Esto se canceló y esto me queda 2 menos 1, 1 milimoles de fosfórico. Y acá resté, ¿qué me quedó? Los milimoles gastados con fenolftaleína menos los milimoles que gasté con verde de bromocresol. Acá está. ¿Bien? Entonces, con eso, yo todos estos volúmenes lo conozco, porque sé los indicadores y sé qué volumen de base gasté en cada caso. Y la concentración de la base la tengo, o sea que son todas cosas conocidas. Esto me permite calcular los milimoles de fosfórico que tenía en la muestra de problema. Vamos a ver los milimoles de clorhídrico, cómo lo puedo calcular. Yo acá usé una treta matemática, ustedes pueden utilizar cualquiera, tipo sustitución, la que sea. A mí me gusta esta. Por ejemplo, agarro la ecuación 1 que está acá y la multiplico toda por 2. ¿Bien? Por ejemplo, entonces acá ¿qué me queda? Un 2 acá, fíjense, un 2 acá y un 2 acá. Todo por 2 multipliqué. Eso quiere decir 2 por la ecuación 1. Y le resto la ecuación 2. Entonces ahora cuando resto esta ecuación con esta ecuación, 2 por la 1 menos la 2, esto con esto se cancela, miren, este y esto se cancelan. Y 2 milimoles de clorhídrico menos milimoles de clorhídrico me da milimoles de clorhídrico, que es lo que está puesto acá, miren. ¿Y esto que me queda? 2 veces los milimoles gastados con verde de bromocresol menos los milimoles gastados con fenolftaleína. 2 veces los milimoles gastados con verde de bromocresol menos los milimoles gastados con fenolftaleína. ¿Esto es igual a qué? Saqué factor común con concentración de la base, porque es la misma, ¿sí? Siempre es la misma base. Y me queda multiplicado por 2 veces el volumen de base que gasté con verde de bromocresol menos el volumen de base que gasté con fenolftaleína. Por lo tanto, para que la mezcla problema responda a esto, clorhídrico, fosfórico, se tiene que cumplir esta relación, que 2 veces el volumen gastado con verde de bromocresol tiene que ser mayor que el volumen gastado con fenolftaleína. Porque si esto no se cumple, esto me da negativo. No puedo tener cantidades negativas de protones. ¿Está bien? ¿Se entiende que no puedo tener cantidades negativas? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se trataría esta mezcla. Eso es lo que me quiere, el dato que me está dando implícitamente si eso me diese negativo. Van a ver ahora, cuando usemos la otra mezcla, que puede ser fosfórico, fosfato diácido, la situación que ocurre. Una alícuota. Si yo tengo fosfórico, fosfato diácido, ¿bien? Si yo titulo con verde de bromocresol, termino acá. Fíjense que puse una sola reacción, de fosfórico a fosfato diácido, porque ya habíamos visto hoy que el fosfato diácido no se puede titular en presencia de verde de bromocresol, porque es el pH en el cual ya se encuentra una solución de esta especie. Entonces, si tengo fosfórico, fosfato diácido, y titulo verde con verde de bromocresol como indicador, los milimoles de base que gaste van a ser igual a los milimoles de fosfórico, alícuota 1. Acá está, verde de bromocresol, los milimoles de base que gasto con verde de bromocresol igual a los milimoles de fosfórico. El fosfato diácido todavía no empezó a ser titulado. ¿Por qué? Por el indicador que utilicé. La llamo ecuación 1. La alícuota 2, titulo con fenolftaleína, titulo el ácido fosfórico, pero ¿hasta dónde llego ahora? Hasta fosfato monoácido. ¿Bien? Entonces los milimoles de base que gasto son el doble que los milimoles que tengo de fosfórico. Y ahora el fosfato diácido sí es titulado. ¿Hasta dónde? También hasta fosfato monoácido. No puedo obtener productos distintos en esta reacción, ¿está bien? No puede ser algo tan alocado que al mismo pH tenga dos especies diferentes. El mismo pH está en la misma especie. Entonces, acá la relación es 1 a 1. En la alícuota 2, entonces, cuando usé fenolftaleína, los milimoles de base que gasté usando fenolftaleína es igual a gasté una misma cantidad de milimoles de base igual que los que tengo de fosfato de ácido, igual al número de milimoles de fosfato de ácido. Pero los milimoles de base que gasté para fosfórico no son iguales, son el doble, acá está el doble que los milimoles de fosfórico. ¿Bien?
Entonces la llamé ecuación 2. De la ecuación 1 directamente acá, de la ecuación 1 ya tenemos cuáles son los milimoles de fosfórico. Volumen de base por concentración de la base usando verde bromocresol. Si restamos mismo la ecuación 2 menos 2 por la ecuación 1, o sea, esta ecuación la multiplico toda por 2. Voy otra vez a agarrar el lápiz y vamos a hacer. Esta ecuación la multiplico por 2. Me queda un 2 acá. Y me queda un 2 acá. ¿Bien? ¿Y ahora qué hago? La ecuación 2 le resto esto. Hago 2 menos 2 por la ecuación 1. Entonces, cuando resto, ¿qué pasa? Este con este se cancelan y la resta me queda nada más que milimoles de fosfato de ácido. ¿Bien? Que están acá, milimoles de fosfato de ácido. ¿Y a qué van a ser igual? A los, como estoy restando 2 menos 2 por 1, me quedan los milimoles de base que gasté usando fenolftaleína, menos 2 veces los milimoles que usé, que gasté usando verde bromocresol. Saqué factor común, concentración de la base, porque es la misma en ambos casos, y me queda factor común de volumen de base gastado con fenolftaleína menos 2 veces el volumen de base gastado con verde de bromocresol, que como se darán cuenta, esto que está acá es exactamente lo contrario que vimos recién para la mezcla clorhídrico-fosfórico. Por lo tanto, no es cualquier mezcla. O es una o es otra, son excluyentes. Si me dio hoy negativo, quiere decir que ahora me da positivo. Para que la mezcla sea esta, fosfórico-fosfato de ácido, se tiene que cumplir que el volumen de base usando fenolftaleína tiene que ser mayor que 2 veces el volumen de base usando verde de bromocresol. Bueno, me parece que con esto podemos tener una idea clara, digamos, de cómo resolver esto. Tenemos que plantear un sistema como de 2 ecuaciones con 2 incógnitas cuando tenemos una mezcla de problemas. Y las 2 ecuaciones las planteamos usando 2 indicadores diferentes. Y acá tenemos las ecuaciones matemáticas que nos permiten hacer los cálculos. De acuerdo a los volúmenes gastados con verde de bromocresol o con fenolftaleína, podemos deducir, si no supiésemos de qué mezcla se trata, si la mezcla es clorhídrico fosfórico o fosfórico fosfato de ácido. Bien, bueno, espero que con esto les ayude a poder entender lo que son mezclas ácidas, mezclas compatibles y qué ocurre en la titulación de cada una de ellas.